Que el Señor les bendiga. Ya está el texto ahí. Efesios capítulo 2, versículos del 1 al 10. Efesios capítulo 2, versículos del 1 al 10. Somos la iglesia. Tenemos nueva vida. Amén. Amén. Tenemos nueva vida. Qué bueno es que tengamos nueva vida. Y buena vida iba a decir. Buena vida y nueva vida. Amén. La palabra del Señor nos revela esta hermosa verdad. Amén. Qué bueno es que usted y yo tengamos nueva vida. Amén. Y oraba al Señor esta semana. Le pedía desde la semana pasada que Él sea transformando todas las cosas. Cada día en mi vida y en la vida de la iglesia. Y nos haga entender esta verdad por la cual el Señor nos escogió desde antes de la fundación del mundo, como dice el capítulo 1, y como también nos dice también el capítulo 1, porque el Señor nos quiere dar a conocer esta verdad. Porque los creyentes debemos entender que en Cristo hay nueva vida. Y lo que esa vida nueva significa en Jesús. Damos gracias al Señor por esto, queridos hermanos. La iglesia comprende lo que significa ser la iglesia. Pablo nos expone esa verdad en el capítulo 1 y nos dice, yo quiero que ustedes la sepan. Yo lo entiendo, yo lo comprendo, pero yo quiero que ustedes lo sepan. Y parte de lo que quiero que ustedes sepan es que tienen nueva vida en Cristo. Y es una vida hermosa, es una vida nueva, pero no es una vida en blanco. Y no es una vida vacía, sino que es una vida que Dios ha escrito desde la eternidad para que nosotros podamos caminar en ella. Y ese es el mensaje principal de esta mañana para usted y para mí. Porque yo necesito también convencerme y entender que Dios me dio una nueva vida y quiero conocer esa nueva vida. ¿Usted quiere conocer la nueva vida que Cristo ha formado en usted? Amén. Es más que uno dice, Señor, tú me diste nueva vida. Amén. Y tú estás formando nueva vida. Dice la palabra del Señor, Efesios 2, capítulo 2 del 1 al 10. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Amén. Gloria al Señor. Oremos, hermanos. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús en esta mañana, porque tú nos has permitido leer la palabra, porque tú nos has permitido tener las escrituras en nuestras manos, hacerlas presentes a nuestra vista, poder conocerlas, poder disfrutarlas, poder sentirnos exhortados por ellas y también, Señor amado, abrazados, Señor, porque ¿cómo no podemos sentirnos abrazados y esperanzados al leer, Señor, cómo tú, Jesús, obraste esa salvación? Dios mío, y nos regalaste una nueva vida, aún estando nosotros muertos en pecados. Te ruego, amado Señor, que en esta mañana
tú, Señor, hables a la iglesia del Señor, a tus hijos, Señor. Habla, Señor, a aquellos que están cansados, a los que están atribulados, a los que están gozosos y alegres. Habla a la iglesia, Señor, y háblanos respecto de esta nueva vida en Cristo. Esta vida, Señor, que no es una hoja en blanco, sino que es una vida, Señor, llena del poder de Dios. En el nombre de Jesús. Muchas gracias, Señor. Amén y amén. Cuando hablamos de novedad de vida, pareciera ser que decimos, ok, borrón y cuenta nueva. Es como un saldo que está vacío, como que no hay nada en esta nueva vida que queremos tener, o cuando tenemos un nuevo comienzo. Mi nuevo comienzo es que yo borré todo y el Señor de aquí para adelante está vacío. Pareciera ser que no hay nada. Y por naturaleza, como dice la Escritura, al ser hijos de ira, es decir, estábamos en condenación, pero el Señor nos salvó. La Biblia dice, y la palabra del Señor nos muestra cómo es que queremos escribir nuestro destino. Muchos de nosotros, al ver una hoja en blanco, se nos comen las manos para poder rellenarla y dejar de verla en blanco. Mas Cristo nos dice que la nueva vida que Él nos da no es una página en blanco, no es un libro en blanco para que tú y yo, hermano, lo escribamos, sino que es una página que ya está escrita con la perfecta voluntad para su vida y para la mía. Y qué bueno es que Dios haya escrito nuestra nueva vida en Jesús. Qué bueno es que no sea nuestra responsabilidad escribirla, sino que nuestra responsabilidad es conocer esa página escrita por Dios para que andemos en buenas obras y podamos vivir esta nueva vida que Jesús nos ha dado y ha obrado por gracia para usted y para mí. Qué bueno es nuestro Señor. Los creyentes debemos entender que es la nueva vida en Cristo, como lo decía anteriormente, esta página escrita por Dios. El Evangelio nos anuncia a los hombres y a las mujeres que la Biblia y que el Evangelio, que esta nueva vida en Jesús, no son herramientas para construir una vida, sino que son herramientas y dones para poder asimilar esa nueva vida en Cristo. Jesús ya construyó un puente para llegar a Dios. Cristo, por medio de la cruz, nos reconcilió con el Padre y nos dio a su Espíritu Santo para que nosotros tuviéramos la certeza de que esa nueva vida que Él ya obró está en nosotros. Por eso es que nosotros debemos conscientemente ir cambiando cada día nuestra relación con Dios. Señor, no es que tú me des herramientas para yo hacer lo que yo quiero o hacerlo de buena forma, sino que Dios, yo me he convencido por medio de la palabra y porque tu Espíritu Santo lo inspiró así a Pablo y a otros escritores bíblicos, de que tú ya construiste algo para mí. Qué bueno, Señor, porque sé que si el Dios Todopoderoso que creó el universo, la tierra y todo lo que en ellos hay, construyó mi vida en Cristo, es sólida. Amén. Si la construyo yo, esa vida es muy por seguro que en cualquier momento se venga abajo, que algo se nos pase, que un clavo esté mal clavado en el puente. Dios le da dones a la iglesia para que la iglesia pueda vivir la vida en Jesús y edificar sobre ese fundamento hermoso que Él ya ha puesto para la iglesia. Las herramientas de Dios, la vida nueva, Él construyó para nosotros una vida nueva. Y la palabra es clara en esta verdad escritural y eterna. Si nosotros consideramos nuestra propia experiencia como algo mejor para construir una vida, entonces estamos equivocados. Entonces no hemos escuchado el Evangelio, porque el Evangelio nos dice: tu verdad con la verdad de Dios y tu consejo con el consejo de Dios son abismalmente diferentes. Y las consecuencias de que tú quieras construir tu vida con tu consejo y con tu manera de ser es nefasta. Mas Cristo Jesús, por gracia, construyó un camino y nos dijo: por aquí deben andar. Esto es lo que yo preparé para ustedes desde antes de la fundación del mundo. Yo he preparado las buenas obras por las cuales van a andar. Obedezcan al Señor, no al ungido, sino al Señor.
a Cristo, cuando el clic cambia y entendemos que al que estamos obedeciendo es a Cristo y no al que predica, sino a Cristo Jesús, entonces esta vida nueva se va formando de una manera maravillosa. Amén. Y damos gracias al Señor por eso, porque el Evangelio le anuncia al hombre que frente al consejo divino sus decisiones son nefastas, como lo decía anteriormente. El Evangelio nos anuncia cómo es que en Cristo el odio entrañable y sangriento se transforma en un amor incondicional e inmerecido. Eso es lo que el Evangelio anuncia. Ese es el maravilloso mensaje de Cristo Jesús, de cómo de una manera milagrosa e incomprensible, un odio entrañable entre los hombres hacia nosotros mismos y hacia Dios se transforma en esperanza, se transforma en un amor incondicional y verdadero. Dios desea obrar en nuestras vidas y Él desea con todo su ser que nosotros podamos comprender que esta nueva vida en Cristo es mucho mejor que la vida en la cual andábamos en otro tiempo. La palabra de Dios nos dice en los versículos 1 al 3 que Él nos dio vida. ¿A quiénes? A vosotros, a nosotros, cuando estábamos muertos en nuestros delitos, en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros, dice Pablo, vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Es necesaria una nueva vida y la tenemos en Jesús. Amén. La razón de esta nueva vida. La palabra del Señor nos dice que es Cristo el que nos dio nueva vida. Dice, y Él os dio. Hablando de este Jesús que nos habla en los versículos 20, 21, 22, 23, 19, que nos habla en el capítulo 1, que nos hablan de este Dios todopoderoso que resucitó a Cristo sentándole a la diestra del Padre, que le dio señorío, que le dio poder por sobre todas las cosas, por sobre todas las potestades y autoridades. Ese es el que nos dio vida. Eso es lo que Pablo está diciendo. No es otro más, sino Dios mismo el que nos dio vida. Aquel que todo lo llena en todo. Aquel del cual ustedes son parte, está diciendo Pablo. Él os dio vida. Él obró esa vida. Cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Fíjese la paradoja. Esto que parece como es y no es. Teníamos vida, pero no teníamos vida. ¿Cuándo han visto las series de zombies o de repente ven comerciales? ¿Saben lo que es un zombie? Un muerto en vida. Eso es lo que somos nosotros. Tengo un pastor amigo que le gusta mucho esa figura para predicar. Somos zombies, éramos muertos en vida. Creemos que tenemos vida, pero no estamos convencidos de que estamos muertos. Pero Dios nos dice que aún estando muertos, Él a usted y a mí nos dio vida. Amén. ¿Qué palabra más esperanzadora? Y nos dio una vida nueva. Una vida de esperanza, aún estando muertos en delitos y pecados. Porque tenemos una herencia pecadora, hermanos. Nuestra naturaleza fue distorsionada y corrompida a causa de la caída de Adán. Y la palabra de Dios dice que nosotros heredamos esa naturaleza. Pero en Cristo el Señor transforma esa naturaleza y nos da una nueva vida. Y eso tenemos que entenderlo. Y esa es la riqueza del Evangelio. Qué maravilloso es comprender y es aquí donde yo doy gracias al Señor por hombres como Pablo, que son capaces de decir, esa es la riqueza del Evangelio, esa es la riqueza que Dios siempre ha querido mostrarle al mundo, no es otra. Leyeron conmigo que dice que para que podamos mostrar, no solo en este siglo, sino en el que viene y en todos los tiempos, la abundante riqueza de la bondad de Dios para con nosotros. ¡Qué maravilloso es Dios! Eso usted lo puede experimentar. Y en esta mañana yo quiero orar por usted. Si usted siente en su vida, si usted quizá ha visto que esa nueva vida no la está experimentando, que esa vida usted quisiera verla escrita, ver esa página escrita, Señor,
¿Qué escribiste para mí? Está claro en la Escritura, hermano. Pero a veces necesitamos ese impulso de que Dios pueda llenar nuestro corazón con su poder y enseñarnos su verdad. Dice la Biblia que no solamente habíamos heredado, no solamente significa que estábamos muertos en delitos y pecados, sino que dice la Escritura que andábamos en ellos. Aquí comienza Pablo a cachetearnos fuerte. No solamente heredaron, como podemos decir, bueno, pero si Adán pecó era culpa de él. No, Pablo dice, sí, heredaron el pecado, pero ustedes andaban en ese pecado. Dice versículo 12, los cuales anduvisteis en otro tiempo. Mire qué positivo es Pablo. En otro tiempo, ahora no, dice Pablo, en otro tiempo. Totalmente entregado a poder confiar en la obra que Dios había hecho en los Efesios. Y dice, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, quien es Satanás, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Pablo nos está mostrando una realidad, una cosmovisión, lo que el mundo vive. El mundo está sujeto al control del diablo. Él es el príncipe de este mundo. Dios en su soberanía, no algo que escape a Él, sino que en su soberanía ha permitido que el diablo engañe a las naciones, que el diablo trate de formar una inmoralidad en el planeta, que nos confunda, que nos haga creer que la manera en la que el mundo está avanzando es la correcta. Y el diablo tiene esa corriente y el espíritu, el príncipe de la potestad del aire, él tiene el control de tal manera de que muchos hemos sido engañados, de que muchos hemos creído que la manera en la que el mundo vive es la correcta. Entendamos bien esto. Fíjese que Pablo está diciendo que este espíritu no está ejerciendo un control sobre nosotros, sino que él ejerce un control sobre el mundo. Él plantea una propuesta. Esta es mi propuesta y mi propuesta se realiza. Y ustedes viven en ella porque son esclavos del pecado. Eso es lo que le está diciendo al mundo el diablo. Y esa es la seguridad que Satanás cree que tiene. Mas la Escritura comienza a avanzar y nos dice que somos hijos de desobediencia, que éramos hijos de ira, que ese poder del diablo sigue operando en aquellos que están desobedientes. Por lo tanto, fíjese el estado, somos o son los que no tienen a Cristo esclavos del diablo. Nunca hemos sido libres, hermanos. Eso es lo que Pablo está diciendo a los Efesios y a nosotros. Y es el mensaje que le decimos a la gente. Nunca hemos sido libres del pecado. Nunca fuimos libres anteriormente. Amén. Perdón, me vuelvo a explayar. Antes no fuimos libres del pecado, sino que éramos esclavos. El pecado nos tenía esclavizados. ¿Por qué? Porque la corriente de este mundo era lo mejor para nosotros. Y usted dice, ¿cómo? Entonces, de una u otra forma, el diablo ejerció un control en mí y me convenció de su verdad. El diablo propone. El diablo obra porque Dios le dio una cierta, comillas, libertad. Pero la Biblia es clara acá. Y aquí es donde quizás le voy a hacer el flaco favor a Satanás, al decir que siempre le pisamos la cola. Pero la Escritura dice lo siguiente, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo. ¿En los deseos de qué? ¿Del diablo? ¿O en los deseos de nuestra carne? En los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne. Y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Entonces, el diablo, dice Pablo, este príncipe de la potestad del aire, este espíritu opera en aquellos que no han sido salvados, en aquellos que Dios aún no ha obrado la salvación o simplemente no serán salvos. Oh, qué fuerte. Dios así nos lo ha enseñado en la palabra. Ese poder está operando, es decir, está dispuesto, está ahí para trabajar en ellos, porque el diablo no se cansa, sino que él busca siempre a quien devorar, y sus huestes de maldad también. Ahora bien, no, el diablo me devoró, pero no porque yo estaba indefenso, sino porque simplemente de mi propia carne fui tentado. Así pasó con Adán y así pasó con Eva en el Edén. La palabra de Dios también nos pone esa responsabilidad. Nosotros de nuestra propia voluntad hemos acogido y aceptado la propuesta satánica.
que dice, el mundo debe ir por este camino. Ah, ok, qué rico, me acomoda. Hacemos un sincretismo. ¿Qué es sincretismo? Comenzamos a mezclar. Hay un poquito de esto, un poquito de aquello, total. Ayer conversaba con un hermano con el que varios de ustedes se encontraron. Nos encontramos ayer y le hablaba de esto. Hermano, yo te aconsejo, le decía, no al sincretismo. No creas que todos los caminos llevan a Dios, sino que convéncete de la verdad de que Dios está obrando en la vida de tu familia para que ustedes puedan conocerlo y entender que hay una sola verdad y hay un solo camino al Padre, y ese es Cristo Jesús. Entonces la Biblia aquí nos dice cuál es la razón de nuestra nueva vida. Es decir, necesitamos, usted y yo, urgentemente, una nueva vida en Cristo. La Escritura insiste en que nosotros, los cristianos, debemos constantemente recordar de dónde nos sacó Dios. ¿Sabe qué? Yo no sé de dónde ha salido ese mensaje que a veces uno escucha de como, no, el Señor ya te perdonó, olvídate de todo lo que ocurrió. Y Pablo es un hombre tan humilde que constantemente nos lleva a recordarnos y a decirnos, nunca te olvides lo que tú eras antes. Nunca te olvides de dónde el Señor te sacó. Nunca te olvides en los pecados en los que anduviste. Y uno dice, usted pastor me está recordando siempre lo que yo era. Hermano, si no nos convencemos de que Dios hizo una obra milagrosa en nuestra vida, si nos olvidamos de que en algún momento éramos iguales a los demás, nuestro corazón se va a exaltar. Amén. Y vamos a pensar que bueno, ya yo no necesito nada más. Dios ya hizo una obra en mí. La palabra del Señor es clara. La salvación se está obrando cada día en nosotros. Dios es el que persevera por nosotros en esta salvación de una manera tan incomprensible, pero tan maravillosa a la vez, que llena nuestras almas y corazones y nos da descanso. Por esto, queridos hermanos y hermanas, es que ustedes y yo necesitamos una nueva vida. Por esto es que Pablo dice, usted y yo necesitamos una nueva vida en Cristo. Y Cristo quiere operarla por medio del Espíritu Santo en usted y en mí. Una nueva vida lejos del pecado. Una nueva vida que es capaz de darse cuenta de que el diablo está engañando y no cae en ese engaño. Una nueva vida que sin duda, frente a los tropiezos y tantas cosas que nos toca pasar, es capaz de levantarse en humildad y decir, Señor, levántame, estoy cansado, he estado desanimado, pero Señor, tú me diste nueva vida y yo quiero vivir esa nueva vida. Quiero ver esa página que tú escribiste para mí, que está clara en la Escritura. Tú escribiste que yo andaría en buenas obras y yo quiero vivir esas buenas obras, porque no hay nada mejor que experimentar tu poder, Señor, en mí. ¿Cuál es la obra de Dios? Porque ¿qué es lo que hace Dios y nosotros? Y si Pablo nos está diciendo que Él nos dio vida en el versículo 1 y Él nos dio vida a vosotros, ¿cómo es que Dios hace esto? ¿Por qué Dios lo hace? Dice el versículo 4, 5 y 6, lo leemos, queridos hermanos. Pero Dios, que es rico en misericordia, dice la palabra de Dios, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Amén. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor, ¿con qué? Con que nos amó. Dios nos ama. Vamos en este avance. Pablo nos cachetea y nos dice, ustedes estaban muertos en delitos y pecados. Dios les dio una nueva vida porque la necesitaban. El Evangelio confronta al hombre al decirle, ¿sabes qué? Tú necesitas una nueva vida. El hombre le dice a Dios, yo no necesito una nueva vida. Lo que yo necesito, Dios, es que tú, de aquí para adelante, reescribas algunas cosas. Lo que yo necesito, Dios, que de aquí para adelante, ¿usted ha visto estos libros que tienen como comentar, un espacio para comentar al lado? Eso. Señor, yo ya tengo planeado mi vida, lo que yo necesito es que tú al ladito me escribas comentarios. Tú vayas diciéndome qué hacer.
Señor, tú, dice la Escritura, que tú me diste nueva vida, pero yo soy feliz con la vida que tengo. Nada más necesito tu salvación y el perdón de pecados. Mas Cristo insiste, inspirando el Espíritu a Pablo, y nos dice, ¿saben? Lo que ustedes necesitan es una nueva naturaleza. Porque no es suficiente un cambio de conducta. Si fuera solo un cambio de conducta, seríamos un conjunto de filósofos moralistas. Bueno, esto es la manera de vivir, así que tú tienes que vivir de esa manera. Ya, yo me convenzo. Bueno, no podemos. Cuando el creyente entiende que es necesario que Dios obre una nueva vida a causa de esta vida que está corrompida, muerta en delitos y pecados, dice Pablo, encontramos el secreto de la vida en Cristo. Y no quiero que usted compare el nivel de sus pecados. Ayer lo hablábamos en la reunión de jóvenes. Solemos pensar y decimos, bueno, pero la verdad es que yo no soy tan malo porque yo soy dadivoso con la gente, tengo una familia ordenadita. Cuando nosotros tratamos de poner excusas, Pablo nos dice, no, todos estábamos muertos. ¿Se fija la humildad de Pablo cuando dice, todos nosotros? Quiero leer nuevamente, dice el versículo 3, entre los cuales también todos nosotros, dice Pablo, vivimos en otro tiempo los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pablo no se excluye de esto, Pablo se incluye. Dice, yo también era un hijo, yo también era un perdido. Y aunque durante las edades de la iglesia Pablo ha sido tan admirado por los creyentes, Pablo le dice, yo también era. ¿Sí? Y si no fuera por Cristo que me rescató, yo seguiría matando cristianos y destruyendo los lugares en los cuales se reunían. Pablo dice, yo también. Entonces, si este hombre escogido por Dios para traer su revelación y para hablarle a los gentiles, es capaz de incluirse y decir, yo también necesité que Dios me diera una nueva vida, ¿cuánto más nosotros? Para decirle a nuestro Dios, Señor, quizá he entendido la nueva vida de una manera equivocada. La nueva vida quiero entenderla de acuerdo a tu misericordia, con el gran amor con el cual tú nos amaste, porque aún yo estaba muerto en delitos y pecados. Pero tú, Señor, cuando resucitaste a Cristo, también me resucitaste a mí. Y lo hiciste por gracia, para mostrarme que sin duda en el mundo, en este mundo en el cual opera este príncipe de la potestad del aire, vamos a encontrar muchas opciones y caminos, llamados que nos van a hacer clic y ¡qué buenas opciones! Pero ahí es donde Pablo también en el capítulo nos dice, pero no hay otro, Cristo se levantó por sobre todo señorío y autoridad, para decirnos que no solo la manera en la cual nos invita a vivir, sino que la nueva naturaleza que Él desea obrar en usted y en mí, es la mejor. Porque Dios transforma la vida de sus hijos y nos promete y nos dice que seremos y estamos sentados juntamente con Él. Que dice el versículo 6, juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Una esperanza futura. El Evangelio no solo es insisto en esto, no es solamente una cuestión moral. Dios nos transformó para ser buenas personas y transformar al mundo. ¡Yujú! No es eso. Es mucho más que eso. Eso es parte. Pero Cristo nos dice, sí, pero yo los separé para mí. Y ustedes pueden tener la esperanza de que están sentados junto conmigo, de que cuando lleguen delante de mí, miren mis hermanos, yo hay algo que siempre lo conversaba con un compañero de trabajo. Y él me preguntaba, a ver, dime Francisco, pero ¿y qué pasa si tú te mueres y realmente Dios no está ahí donde dijo que iba a estar? ¿Te lo has preguntado alguna vez? Y le dije, sí, claro que me lo he preguntado. Y él le llamó la atención porque yo le respondí con mucha honestidad y yo le dije, sí me lo he preguntado. Y me miró así. Claro que me lo he preguntado, en algún momento de mi vida me lo he preguntado. Y si Dios no estuviera donde dice que debe estar, y si cerrara mis ojos y toda esta esperanza la cual estoy predicando, la cual seguramente me ha sacado más de alguna cana, no fuera nada, yo le dije a mi amigo, ¿sabes? Me lo he preguntado, pero aún así yo sé que Él va a estar ahí. Yo sé
que Él me va a estar esperando. Yo sé, como Pablo tenía la certeza, y por nada Él dio su vida y fue capaz de estar con grillos en las cárceles, escribiendo cartas. Imagínese la incomodidad, estar ahí con falta de comida y falta de atención. Sin duda Él era un preso especial porque tenía ciudadanía romana, pero Pablo murió y fue condenado a muerte. Yo creo que él sabía y tenía la certeza de que detrás del telón, cuando a él le tocara cruzar, Dios estaría ahí y su lugar con Cristo estaría reservado. Entonces, ¿cómo no vamos a mirar esta nueva vida en Jesús y vivirla y vivir esta profesión de fe que Dios obró desde antes de la eternidad? Es decir, desde antes del tiempo, es decir, donde no había tiempo, Dios lo pensó para nosotros. Bueno es el Señor que para usted y para mí nos da esta esperanza que otras religiones las tienen por placeres carnales. Cuando tú mueras, Dios te va a dar un planeta, Dios te va a dar muchas mujeres, Él te va a llevar a un montón de sufrimientos o vas a pasar por un periodo de iluminación, pero cuando tu karma o tu chakra... La cuestión es más simple, hermano. Usted se va a morir y se va a encontrar con Cristo. Así de simple. ¿Por qué? Porque por gracia usted es salvo. Y usted tiene la certeza porque Jesús, en contra de su fuerza, ha obrado una nueva vida. Yo le preguntaba ayer a mis hermanos y les decía, por favor, levanten la mano todos aquellos que siguen deseando ciertas cosas que son contrarias a la palabra de Dios. ¿La puedes levantar conmigo? No me dejes solo. ¿Cuántos de nosotros nos enfrentamos a esa realidad todos los días? ¡Ay, hice esto! Pero a la vez les dije, baje la mano. Y a la vez les dije, por favor, con toda sinceridad, reconozcan que gran parte, o por lo menos una pequeña parte de esas cosas en las cuales nosotros nos deleitábamos, nos gozábamos de manera inconsciente y sobrenatural, que no comprendemos, Dios nos hizo detectarlas. Dios nos hizo darnos cuenta y decir, estoy mal. No está bien lo que estoy haciendo, Señor, porque no te agrada. ¿Puedes levantar la mano conmigo? Claro que sí. Dios lo hizo así. Nos frustra tener que reconocer delante de Dios que hay muchos deseos carnales que están luchando en nuestro interior. Y Pablo lo reconoce. Pero a la vez, hermanos, ¿por qué ponemos siempre la mirada en lo negativo? Miremos lo positivo que Dios quizás en una pequeña porción, aquello que nosotros nos gozábamos y disfrutábamos antes, Él ahora, no sé por qué, al enfrentarnos decimos, Señor, tú me diste nueva vida. Tú estás obrando algo en mí, eso que antes quería ya no lo quiero, no sé por qué. Y si ahora es una lucha por último, hermano. Dios, el Espíritu Santo, está obrando en usted y en mí. Aún si es una lucha. Tenemos esperanza en Cristo. La nueva vida implica una esperanza futura. Sin duda implica una esperanza futura. Pero también el desarrollo de esa vida apartada del pecado, de la pasada manera de vivir, es la que nos entrega el descanso de saber que tenemos un lugar junto a nuestro Salvador. Esa es. ¿Sabe que la Escritura dice que contra el fruto del Espíritu no hay ley? No hay experiencia subjetiva que nos pueda entregar seguridad más que la obra concreta del Espíritu Santo transformando al hombre. Y Pablo lo va a decir en los versículos que vienen más adelante. Por eso Pablo insiste en la riqueza que tenemos en Dios. Versículo 7 dice lo siguiente: para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia. Entiéndalo bien, abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros, en Cristo Jesús. Por medio de nosotros es que Dios desea mostrar su hermosa riqueza. Amén. Entonces comenzamos y decimos que Dios mostrará al mundo y en los siglos la riqueza de la salvación. Pero Pablo también describe esa riqueza
Entonces no debemos convencernos ya, ok, entonces mi vida tiene que ser perfecta, tengo que tener el auto último modelo, la mejor casa, los mejores hijos. ¿Dónde dice eso Pablo? En ninguna parte. Pablo está diciendo que la transformación de la vida de los creyentes es la riqueza manifiesta de que hay un Dios todopoderoso, capaz de limpiar aún al más cochino. Si yo estoy acá, es porque Dios así lo hizo, hermano. Y lo está haciendo aún. Gloria al Señor, como dice esa alabanza que cantamos, que en Él todas las cosas subsisten. Por eso doy gracias al Señor por el texto que nuestro hermano Pablo nos leía. El Verbo, aquel Dios, el que era con Dios y es Dios. La vida nueva que Dios obra en nosotros, los reales cambios de la gracia de Dios son incontestables, hermanos. Por eso digo que contra el fruto del Espíritu no hay ley. Los reales cambios de la gracia de Dios son incontestables. No hay ley contra la obra del Espíritu. Es por esto que el apóstol Pablo insiste en que nosotros podamos conocer cuál es esa obra de gracia para que anhelemos ver eso en nuestra vida. Porque Pablo nos dice las riquezas de Dios son visibles, no es que van a estar escondidas, sino que las ha dado a conocer por medio de la iglesia. Y la riqueza más grande de la iglesia es su vida transformada. Todo lo demás en la Escritura está catalogado como una añadidura. Las añadiduras en muchos momentos pueden ser necesarias, pero recuerda, hermano, aún ni la vida ni la muerte, ni lo alto ni lo profundo, ni los ángeles ni los principados, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. En Cristo Jesús. Hermosas promesas de Dios para los creyentes, en los cuales pueden ver su vida yéndose a un hoyo, enfermedad, dolor, falta de recursos, tantas cosas, pero ellos tienen la esperanza puesta. Señor, tú cambiaste mi vida, en algún momento algo vas a hacer. Señor, tú transformaste mi corazón, en algún momento algo vas a hacer. Señor, tú transformaste mis pensamientos, en algún momento algo vas a hacer. ¿Por qué? Porque tú, Señor, me diste una nueva vida y tú la formaste y tú lo hiciste para que tu riqueza, Señor, se pudiera mostrar no solamente antes, sino hoy y siempre. Todo lo que nos expresa el apóstol, que es la vida apartada del pecado, la lucha constante contra las pasiones, la humildad frente a los tropiezos, son las señales para nosotros y para tantos testigos de que Dios, sin duda, nos ha dado la riqueza de su gracia. Amén. Dios ha obrado, hermanos. Y no podemos decir que esto no es así. Dios ha obrado. Yo creo que Dios ha obrado y yo creo que Dios a usted y a mí le ha dado una nueva vida. Que el Señor nos sacó de la muerte, como nos explica Pablo, para mostrarnos que debemos desechar ya la pasada manera de vivir y considerar, Señor, esta pasada manera de vivir no tiene comparación con la riqueza de tu gracia. No hay comparación. La abundante riqueza de la gracia de Dios se expresa de una manera más brillante en el día en que toda la creación contemple que la vida sin pecado a la cual hemos sido llamados y a la cual hemos sido apartados por Dios, dio como fruto estar junto con Cristo Jesús. Ahí es cuando toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Cristo es el Señor. ¿Y cómo debemos ver esta nueva vida, hermanos? Versículos 8 y 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Amén. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, entiéndanlo, para que nadie se gloríe. Si nos acercamos a Dios en pleno conocimiento de este orden, amados hermanos, comprenderemos lo fácil del yugo de Cristo y de lo ligera que es su carga.
Porque la Biblia dice no de ustedes, sino de Dios. La fe no es algo con lo que nacemos, es algo que Dios deposita en nosotros. Por eso insistamos en esto. Dios obró una salvación en la eternidad. La palabra de Dios nos habla de un plan redentivo, un plan de redención en la Trinidad, para obrar en la vida de aquellos a los cuales Dios escogió. Amén. Por lo tanto, yo fui salvado en la eternidad. Dios lo determinó así. En la cruz, Dios obró esa salvación. Pero en el tiempo, porque estamos en el tiempo, hay un momento en el cual Dios aparece en nuestra vida. ¿O no es así? Hay un momento en el cual podemos mirar, yo antes vivía apartado de la realidad de Dios, pero en un momento Dios apareció en mi vida, Él salió a mi encuentro, yo no lo buscaba, sino que Él apareció delante de mí, me hizo seña, se puso adelante, me hizo zancadilla, aquí estoy, porque te amo. Porque tengo algo mejor para ti. Quizás no se compara con el último Mercedes-Benz o con la casa de 2 pisos que viste el otro día cuando ibas viajando con tu esposa. Quizás no se compara con ese tremendo puesto gerencial al cual siempre has anhelado. O quizás no se compara con ese viaje al África a trabajar con niños, que también es algo muy bueno y que los no creyentes también lo desean, hacer el bien. Dios nos dice, hay una riqueza más grande, de la cual sin duda esas cosas van a fluir. Y es un regalo que yo te di, es por fe. El don de la fe. Fíjese, el don de la fe. El don de la fe es un fruto de Dios en nosotros. Y el Señor ha puesto fe. Entonces, cuando usted mire su vida y vea que usted puede creer estas palabras y puede llevarlas a la práctica, lo único que Pablo nos está diciendo es que debemos glorificar a Dios. Es decir, Señor, ¿me diste fe? Me diste fe, yo no tenía fe. Y tú me diste fe. La gente en las noticias vemos mucho, no, si yo tengo fe que esto va a pasar. Esto. Nosotros conocemos la palabra fe por Cristo. Aún más si somos un país colonizado por el catolicismo romano. La palabra fe entra en nuestro vocabulario a causa de que no tiene otra relación sino con la vida de Dios. Creer en Dios. Fe, no, yo tengo fe que mi amigo no me va a fallar, hermano, está poniendo su fe en otro lugar. Yo tengo fe que mi jefe no... La fe es para ponerla en Dios, porque es un regalo de Dios. Y la fe es para Dios y hacia Dios. Y eso llena nuestro corazón y nos dice el Señor, qué bueno es que no sea por obras. Se fija que yo voy construyendo mi tesis. Yo le decía que el Señor no nos da herramientas para construir una vida, sino que Él ya construyó nuestra vida. Y las herramientas y dones que Él nos da es para que nosotros nos podamos adaptar y amoldar a la nueva vida que Él ya creó para nosotros. Así lo va a decir con mucha más fuerza el texto que vamos a leer en el versículo 10. Y hermanos, los que llegaron después, no se preocupen, porque este versículo resume la enseñanza de hoy. Y es un versículo que cuando le daba vueltas, porque uno de los mensajes tiene que aventurarse y también puede formar su tesis, hacer una tesis respecto de lo que Dios está hablando. Dice el versículo 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, amén, las cuales preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Parece ser este Dios mecánico, controlador, ¿cómo se le llama a los que manejan las marionetas? Eso, marionetista. Un marionetista. Titeretero. Mal, no es así. Que Dios haya preparado las buenas obras de antemano no influye en esa libertad que podemos tener, porque sin duda hemos sido esclavos del pecado, pero hoy somos siervos de Cristo, esclavos del Señor, por gracia. Qué bueno es, queridos hermanos, que sea así. Más el apóstol Pablo insiste y nos dice que Él formó nuestra vida. El mensaje que Dios finalmente nos da y con el cual el Espíritu Santo inspira a Pablo a cerrar esta idea de estos primeros 10 versículos del capítulo 2 es que, lo siguiente, no nos ha sido dada
una hoja en blanco para escribir nuestra historia. Y insisto con esto que hablaba al principio. No nos ha sido dada una hoja en blanco para escribir nuestra historia. Verdadera nueva vida en Cristo es recibir un corazón nuevo y una mente limpia, pero no vacíos, sino llenos del poder de Dios. Eso es lo que significa nueva vida en Jesús. Nueva vida en Jesús no es que bueno, el Señor me dio una nueva oportunidad, si antes maté, ahora puedo volver a matar. No es así, no es así. La nueva vida no es eso. De hecho me hubiera encantado, tenía pensado traerle hojas en blanco a todos. No es eso. La vida nueva es un libro escrito por Dios y que nos dice: yo te di esta es tu nueva vida. Esto es lo que yo quiero para ti. ¿Sabes? Si yo te dejara construir esa nueva vida, tú volverías atrás. Y volverías a volver a equivocarte en las mismas cosas y no tendrías esperanza. Mas yo te doy esperanza. No te estoy diciendo que en esta nueva vida que yo he preparado para ti desde antemano no hayan tropiezos, ni decepciones, ni desilusiones. No te estoy diciendo que en el lugar donde te voy a llevar, la iglesia del Señor, no vayan a haber personas con las cuales quizás te vayas a decepcionar. Lo que yo te estoy diciendo, amado hijo, es que yo escribí una nueva vida que te da esperanza, que llena tu corazón y que te puede brindar la fuerza para que cada día, frente a la vorágine de la obra del príncipe de la potestad del aire, uno de los tantos nombres de Jesús, iba a decir, mire que estoy despistado, de Satanás. Se me ocurre Juan Belial, Satanás, Luzbel acuérdense de algún nombre. El Cachudo, Lucifer, el Cola Larga, es el más chistoso que he escuchado. Mandinga, mire los nombres que se le ocurre a la gente. Ese que opera hoy, nosotros estamos libres para vivir una nueva vida en Cristo, hermanos, y disfrutarla. Dios ha preparado una nueva vida para usted y para mí desde antes de la fundación del mundo, y Él no nos ha dejado ciegos. ¿Y cuál es la nueva vida? No, Él ha abierto nuestros ojos y nos ha dicho, como decían los versículos que leímos la semana pasada, que Él quiere darnos espíritu, darnos un incentivo, darnos una obra del Espíritu Santo de sabiduría y revelación. ¿Para qué? Para conocer los misterios de este mundo. No, para conocer a Dios, dice la Biblia. Es claro en eso, que Él nos da sabiduría y revelación, no para jactarnos y decir, ya ahora yo voy a inventar esto y... No, dice que la sabiduría y la revelación de Dios es para conocerlo a Él y disfrutar de Él. Y esto que hemos hablado hoy es parte de esa verdad, mis hermanos. Entonces, cuando avanzamos y podemos decir, el Señor nos dio vidas llenas del poder de Dios. Él ha preparado de antemano nuestro camino al encuentro con Él. Y qué bueno que sea Dios quien escriba todas las cosas. Qué bueno es que sea Dios el que escriba las páginas de este libro. Porque el anterior está bastante rayado. Porque el anterior está bastante mal escrito. Porque el anterior, sin duda, tiene episodios con los cuales no quisiéramos volver a encontrarnos o dar a conocer. Pero en Cristo tenemos una hermosa esperanza de que la nueva vida en Él es una vida de perdón, una vida de misericordia, una vida de amor y de gracia. Una vida que no debemos dejar de compartir. Porque aquí Pablo no nos está llamando a simplemente descansar y decir, bueno, entonces seamos todos felices. Pablo está diciendo que hay una responsabilidad en nosotros. Porque si antes anduvimos en delitos y pecados, pero por naturaleza estábamos muertos, Pablo nos está diciendo que ahora Dios ha cambiado su naturaleza y les ha dado vida. Por lo tanto, es su responsabilidad, así como anduvieron en los delitos de esa naturaleza, hoy andar en esta nueva vida y compartirla con los demás y darla a conocer y hacerla latente y no cansarnos de eso, porque sí, el Evangelio también implica moral y también implica una nueva conducta y también implica una transformación. Sí lo implica. Gloria al Señor, que es por causa de la fe que nosotros podemos alcanzar la estatura del varón perfecto.
que el Señor sea trabajando en usted y en mí. Lo necesitamos, hermanos. La nueva vida en Cristo significa ser conscientes de que necesitamos una nueva naturaleza, que no basta cambiar las conductas. La nueva vida en Cristo es verdadera vida. Quien no acepta su muerte, y esto es el mensaje de entrada del Evangelio, quien no acepta su muerte, ¿cómo va a poder resucitar? Que no es capaz de aceptar que está muerto y necesita de Dios, ¿cómo va a resucitar en Cristo? Eso pasa con los zombies, no se convencen los tontos que están muertos y siguen ahí tratando de morder a la gente. Es así. Pero nosotros nos debemos convencer. Ok, yo estoy muerto, necesito que Dios me resucite. Y quiero que esa nueva vida en Cristo sea esperanzadora. Dios promete que será esperanzadora. Seguramente muchos de nosotros llevamos años en Jesús. Y a ratos no ha sido muy esperanzadora esa vida. Bastante decepcionante, triste, enfermedades que no se han sanado, miembros de nuestra familia que no se han convertido, nosotros mismos que no hemos visto darnos tortazos, literalmente tortazos, terminamos sacando nuestro rostro así casi despegado del suelo de lo fuerte que tropezamos. Pero Dios nos dio una nueva vida. Y eso cambia nuestra cosmovisión. Cambia nuestra mirada del Evangelio y nos dio una nueva vida por gracia, no por nuestro esfuerzo, sino que algo hizo el Señor en usted y en mí para convencernos de que estábamos muertos y que necesitamos resucitar. No sé cómo, pero el Espíritu Santo algo hizo en mí que me convenció, a pesar de tener una profesión, a pesar de tener muchas cosas que el mundo quisiera tener, a pesar de nunca me faltó nada, a pesar de eso yo le digo al Señor, gracias porque tú me convenciste así con todo de que yo estaba podrido, muerto y corrompido y que necesitaba salvación y que Dios quería obrar una nueva vida en mí y en usted. Y esa nueva vida, insisto hermano, no piense que es un nuevo tiempo, de aquí para adelante, todo blanco, todo nuevo, perfecto. Es una nueva vida que ya está escrita y que debemos disponernos a conocerla. Entonces este mensaje, atacamos dos frentes, queridos hermanos: la nueva vida para la cual Dios nos escogió y nos ha dado a conocer, y la peligrosa tentación de pensar de que nuestros méritos nos hacen dejar de depender de Dios. Si algo cambió, si me hice consciente de una verdad, lo único que me queda es continuar agradeciendo a Dios y rogar que Él siga operando en mí, no solo para que yo lo conozca, sino para que conozca su verdad y para que también pueda vivir su verdad. La pregunta de esta mañana es, amados y queridos hermanos, ¿hemos experimentado la nueva vida en Cristo por medio de lo que el Espíritu ha formado en nosotros? ¿Hemos logrado ver las riquezas de la abundante gloria y bondad de Dios, las abundantes riquezas de Dios para nosotros? ¿Hemos logrado ver y vislumbrar la gloria del Cristo resucitado y poder decir, Señor, tú me diste nueva vida? Es una pregunta que todo creyente debe hacerse al pensar en esa elección de Dios. Cristo promete vida en contraste con la muerte. Es un viaje que Él ya conoce. Él conoce sus estaciones, Él conoce su destino, porque Él lo hizo, Él lo construyó. ¿Quiere la vida que Cristo puede darle? Esa es la pregunta que sin duda le hacemos a las personas en la calle. Cristo te quiere dar vida, ven a Él. Lo que yo he hecho esta mañana es simplemente explicar o exponer a través de la Biblia qué es una nueva vida. Y cuál es la nueva vida a la cual Jesús nos ha llamado y la cual Él quiere formar cada día en nosotros. Él quiere una nueva vida para usted y para mí. Para ti y para mí, amado hermano. Él desea formar. Y si usted no ha experimentado esta nueva vida en Cristo, si usted siente en su corazón, Señor, me hablan de una nueva vida, pero no la tengo, o no la quiero, pero quisiera tenerla, mis fuerzas parecen ser más fuertes, en esta mañana yo quiero invitarle a que podamos orar juntos y pedirle al Señor que nos haga conscientes de esa realidad. Amén. Póngase de pie, querido hermano y hermana.
Le damos gracias al Señor.